Bueno, a los que no saludé, hola, buen día y bendiciones a todos. Me toca, la verdad, un tema de cierre del libro de Efesios, que es muy profundo, el cual me desafió mucho, me quebrantó. Es la verdad, casi que, no lo quiero copiar a José, pero casi que abandono, casi que no paso. Eh, pero acompáñenme, vamos a avanzar un poco más rápido porque tenemos muchas cosas hoy, así que vamos a Efesios 6, capítulo 6, verso 10. Esta es, como venimos viendo, vamos a hacer un repaso muy breve sobre todo lo que vimos en este libro de Efesios. Pero antes de eso vamos a leer la palabra del Señor. El versículo 10 dice, tengo la versión Reina Valera, perdón, pero es la única que tengo en casa y no me es útil o cómodo manejarme con el celular tampoco acá, así que por eso decidí usar la Reina Valera 60. Dice así el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Oramos. Padre Santo, gracias porque tú nos has dado en Cristo tantas bendiciones y nos has dado el modelo para vivir como a ti te agrada, como tú quieres que vivamos, Señor. En esta mañana te pido que nos guíes en tu palabra, podamos disponer nuestros corazones como tierra fértil para recibir esta semilla y ponerla por obra. Y que esto no sea una palabra más, que no seamos oidores olvidadizos, sino que sea un antes y un después en áreas profundas de nuestra vida donde necesitamos un cambio como iglesia y donde tú nos desafías con tu palabra, pero también nos acompañas a poder atravesar este camino y esta batalla que todo el tiempo estamos peleando. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, por un lado este mensaje cuento con la ventaja que tengo la analogía de una batalla, de la armadura espiritual, pero esta es una guerra espiritual, ¿no? Y el apóstol Pablo animaba a los hermanos en la iglesia de Éfeso para que ellos estén firmes.
Habiendo visto todo lo que Pablo les desarrolla en la carta, vemos los primeros 3 capítulos cómo él les muestra el propósito de Dios para la iglesia. Y entre esos temas que él les desarrolla en la carta, en los primeros 3 capítulos, nosotros como iglesia también vimos y nos aferramos a esa carta y la tomamos para nosotros también, ¿no es cierto? Predestinación en Cristo, redención en Cristo, herencia en Cristo, recursos en Cristo, nueva vida en Cristo, unidad en Cristo. Todo esto lo hemos recibido acá de los hermanos, de los ancianos que nos han predicado. Y la verdad que esto no es para que quede en el olvido, ¿no? Esto es algo que Pablo inmediatamente en los posteriores capítulos empieza a desarrollar cómo aplicarlo, cómo vivirlo, porque las palabras y el conocimiento no cambian si no hay un obrar del Espíritu Santo en nosotros y si no hay una disposición activa de parte nuestra para asirnos de esas verdades, para ponernos la armadura. Y no quiero irme muy adelante para no adelantarme, pero en estos 3 capítulos siguientes también Pablo les muestra el plan de Dios para la vida fiel de la iglesia, no solo para el propósito de la iglesia, sino también para la vida fiel de la iglesia. Y esto se traduce personalmente en cada uno de nosotros. La vida fiel de nosotros, tu vida fiel, mi vida fiel, se tiene que traducir personalmente. Yo no puedo, lamentablemente, alimentarme de su fidelidad. Debo tener mi propia fidelidad. Y juntos, ser fieles como iglesia a lo que Pablo está demandando y está escribiendo. Y vemos que él les dice andar en amor, vivir en luz, andar en sabiduría y sobriedad, lleno del Espíritu de Dios. La capacitación y edificación del Hijo de Cristo para la iglesia, para su iglesia. El patrón de vida y principios de Dios para los miembros. ¿Sabías que hay un patrón de vida para vivir? Que no es a libre albedrío, la vida cristiana. Yo creo que a veces me olvido, creo que por ahí me olvido y me desvío un poco. Y por eso también los hermanos de Efesios parece que estaban teniendo algunos temas, porque si bien ellos tenían bastante conocimiento, tenían digamos, una base sólida, teológicamente hablando, pero parece que estaban atravesando algunos problemitas, ¿no? Si bien no es la peor iglesia de todas las que Pablo escribe, él les está advirtiendo que no se confíen, que no se acomoden tanto, que no se conformen o que no se consuelen solo con recibir el conocimiento. Y es un desafío personal para cada uno de nosotros. La iglesia del Señor no es una iglesia que solamente recibe un conocimiento de un Dios, pero que no tiene una comunión con Dios. Y Dios, por medio de esta carta, nos va a exhortar y también a alentar a vivir una vida digna del Evangelio. Dice así más adelante, que hay un patrón de vida, hay estándares de Dios para la sumisión en la iglesia. Lo vimos en estas semanas pasadas. Las esposas a sus maridos a Cristo, y los hijos someterse a los padres, y los empleados a los jefes. También esa parte no sé si la llegamos a ver, pero también habla de eso. La provisión de Dios, y acá llega la parte que me toca a mí en esta mañana, es que veamos juntos y que entendamos la posición y el tiempo en el que estamos viviendo como creyentes. Que si bien Pablo habló en Efesios, en los primeros capítulos, de las bendiciones espirituales, de nuestra posición en Cristo, sentado en lugares altos y recibiendo toda la bendición de Dios, pero eso no es solo para atesorarlo y dejarlo ahí, sino porque cuando el Señor
te provee de algo es para instantáneamente probarte después. Él no te da un armamento, un equipamiento para que lo tengas ahí lustradito y guardadito, sino que va instantáneamente a venir una prueba. Y significa, tal vez muchos de nosotros no somos conscientes que estamos dentro del ejército del Señor, que Él es nuestro general y que hay una misión y que hay un propósito, que esta iglesia, si hacemos una analogía, esto es un regimiento, es un equipo de soldados preparados o en preparación para una batalla cruenta, a muerte, hombro a hombro y también hombre a hombre, porque es personal muchas veces. Va a haber heridos, va a haber caídos, pero si la gracia del Señor ya está morando en cada uno de nosotros, tenemos esperanza de levantarnos, sacudirnos y volver a empezar. ¿O acaso no han pasado por esas etapas? Todos pasamos por pruebas de fallecer, desalentarnos, desanimarnos, pero el Señor nos alienta y vemos que Pablo les escribe al final de la carta algo que parece ser casi como que no nos gustaría que ese capítulo estuviera ahí. Tal vez yo lo pensé, dije, qué profundidad teológica, me admiraba de esa teología, ¿no? De lo que soy en Cristo, de mi posición, pero ahora la parte que es más difícil, esa como que no es tan linda. ¿Y a quién le gusta ir a pelear y a arriesgar su vida? ¿Y a quién le gusta tener que disciplinarse, tener que prepararse? Pero Pablo en el verso 10, capítulo 6, verso 10, empieza diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese poder proviene solo de Dios para la batalla. No es humano, no es en habilidades y en capacidades humanas. Si bien Dios nos provee de capacidades a cada uno para el beneficio de la iglesia, el Señor es el dueño y quien nos da ese poder, quien nos alimenta de esa vida. El poder de Satanás sabemos que ya ha sido quebrantado. Tenemos el final de la película ya de antemano. Ha sido ganada por medio de la crucifixión y resurrección de Cristo, quien conquistó para siempre el poder del pecado y la muerte. Sin embargo, mientras viva en esta tierra, el creyente enfrenta con regularidad batallas contra la tentación. Se requiere del poder del Señor, la fortaleza de su espíritu y su palabra. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos vivifica, nos fortalece y es necesario que nosotros recurramos a Él, porque si vivimos nuestra vida de creyentes sin conexión y sin comunión con Dios, con el dador de esa fuerza, de ese poder, ¿y cuál es ese poder? Dirán ustedes, podemos preguntarnos, ¿cuál es ese poder y cómo es? Es el poder que levantó a Cristo mismo de la tumba. Ese mismo poder opera en nosotros. Toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses, habita en Jesucristo y nosotros estamos en Él. Esa es nuestra posición hoy. Amén. O sea, nuestra posición parece algo tan acostumbrados que estamos a saberlo y a escucharlo, pero para este entonces esto es un misterio. ¿Cómo es que este misterio está siendo revelado y se está dando a los gentiles y a aquellos que son añadidos a la iglesia por medio de la fe en Jesucristo? El verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, las maquinaciones, los planes del diablo. ¿Sabés que es organizado el diablo? Es nuestro enemigo, es el mentiroso,
el acusador, y hay un montón de nombres en referencia a lo que es el diablo. Vestidos de toda la armadura. Y ahora vamos a pasar a detallar la armadura, pero Pablo está diciendo toda la armadura, no te descuides en la palabra, no te descuides en la oración, no te descuides en la comunión. Esta idea de vestirse no es una idea de ponerse en la ropa como el bombero solamente cuando está la emergencia y va y se pone la ropa urgentemente, sino que es un modo de vivir. Es asirse completamente, aferrarse a todo lo que Dios nos dio. Y podemos tener la mejor armadura, el mejor conocimiento, pero si nosotros no tomamos esa armadura y nos la ponemos, cualquier flechazo, cualquier espadazo, incluso cualquier golpe nos puede derribar fácilmente. Y así son los cristianos débiles, como yo también lo he sido y tal vez a veces lo soy. Sigo siendo débil y muchas veces me olvido de mi espada o me olvido de mi casco, el yelmo de la salvación. Y estoy totalmente, cuando vieron las películas de guerra, de arqueros, ¿a dónde apuntan las flechas generalmente? Al escudo, ¿no? A la cabeza, ¿no es cierto? Yo tengo una cabeza bastante prominente y seguro que si le da el sol refleja, así que como no tengo pelo, seguramente sería fácil, pero espiritualmente alguien que no tiene el casco es alguien que no está plenamente convencido de la esperanza de salvación eterna, del conocimiento de toda la plenitud de la salvación, cómo operó en mí, cómo está operando y cómo va a operar a futuro, completamente, perfectamente. Entonces, vestirse de toda la armadura, como esta analogía que utiliza Pablo con los soldados romanos. Es un sistema de defensa espiritual para nosotros y es necesario mantenernos firmes en nuestra posición. Cada uno de nosotros tiene una posición designada y particularmente designada. Y un propósito y una manera de sumar a este gran ejército y a esta iglesia también. Muchas veces por ahí pensarás que tu rol no es importante, que tu presencia acá en la iglesia no es importante, pero el Señor mismo te convocó. El Señor mismo me convocó a mí y nos está preparando y nos va a seguir preparando, y aún las más cruentas batallas que pasemos nos van a ir fortaleciendo en el Señor, siempre y cuando recurramos al Señor. Sabemos que somos más que vencedores, como dice Romanos, por medio de aquel que nos salvó, pero estamos bajo ataque, hermanos. No estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando a la organización, al club. Yo sé que no son todos y no hablo en particular de nadie, perdón, pero así de tajante es el Señor, en el sentido de que esto es, ¿estás peleando o no estás peleando? ¿Estás protegido? ¿Tenés la armadura o no la tenés? Por más que tengas años de creyente, porque esto es del día a día. Permanecer vestidos de toda la armadura de Dios. Y si pudiéramos resumirlo, es Cristo esa armadura, pero vamos a desglosar todas las cualidades de esta bendición y esta unión que tenemos en Cristo. ¿Y a dónde ataca y con qué ataca el enemigo? Con teologías falsas, con pecados, con prácticas inmorales, con pecados respetables, como hay un libro ahí, Jerry Bridge, creo que es, o Bridge, que habla de esto, pecados respetables. Son pequeñas cosas que decimos, no, esto no es grave, y creemos que somos buenas personas, como el joven rico, y en realidad no somos tan buenos como
creemos. Y tenemos que hacer un análisis y un examen profundo. Arrodillarnos delante del Señor. Hermanos, si estás insatisfecho, sentís que estás sirviendo al Señor, pero que hay un vacío dentro tuyo, como lo he sentido yo, me sincero, me transparento delante de ustedes porque no tengo nada que ocultar. Soy débil delante de Dios. Me encontré desanimado, desalentado, y no quiero hacer autorreferencial, pero tengo que hablar de mí porque esta palabra primero me ha quebrantado a mí. Y me encontré cansado, desalentado, con ideas que no eran verdad, y sirviendo al Señor a veces con raíces de amargura, con enojos, con envidias. Sí, yo soy esa persona que a veces le cuesta humillarse, que es soberbia, que es orgullosa, pero que ha comprendido que el Señor está ahí para sostenerme y para quebrantarme y hacerme entender y enseñarme a usar esta armadura, porque puedo saber teología, pero les puedo asegurar que yo personalmente en otro tiempo sabía mucho más y me he olvidado un montón. Y a veces me da bronca, porque digo, si yo antes sabía esto, ¿cómo ahora me lo olvidé? Y es porque no estuve practicando, porque no estuve ejercitando, porque el conocimiento se fuma, hermano. Les quiero decir que cada de estas reuniones se va como la bruma, la neblina de la mañana. Si ustedes y yo no esperamos y nos desafiamos a cambiar, todo esto, ¿acaso se acuerdan de todo lo que pasó en la reunión pasada? No vayamos a la del principio de año, vayamos ahora a la... ¿Alguien podría resumirme de la prédica del domingo pasado? ¿Alguien podría aconsejarme, siendo yo un ateo, por ejemplo? ¿Alguien podría con la palabra venir y predicarme el Evangelio con total seguridad? Y el Señor tiene que hacer un análisis de nuestro corazón y en nuestra hipocresía. No tenemos poder por nosotros mismos, no nos engañemos, no tenemos nada de poder. El poder viene de Dios para la vida diaria y mucho más para servir al Señor en la iglesia, para ser parte de la iglesia. No puedo estar viendo cómo mi hermano está peleando con la espada, el escudo, está sacando el cuchillo más corto, el más largo, ya no sabe qué hacer y yo mirando cómo lo están. No puedo yo desentenderme de mi rol y el Señor quiere que este ejército seamos buenos soldados, como le dice, lo insta a Timoteo, sea un buen soldado de Jesucristo. El verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En todas sus categorías y órdenes, todas las huestes satánicas y los servidores de Satanás están dispuestos a destruirnos, a engañarnos, a desanimarnos, a desalentarnos y a tirar tentaciones a más no poder. Y hoy estamos en un mundo digital donde no es necesario, como antes en otros tiempos, los que tienen más de 60, 50 saben que las tentaciones eran diferentes. El diablo siempre tienta con lo mismo, ¿no? Pero hoy tiene más recursos para poder mostrarse. Entonces es importante ser conscientes, hermanos, y abrir los ojos de que estamos en una guerra espiritual contra espíritus, contra maquinaciones de Satanás, que no vienen a hacernos caricias,
ni a dañarnos apenas con un tajito, vienen a matarnos. Espiritualmente, el anhelo de Satanás es separarnos de Dios. Sabe que no puede hacerlo, pero va a intentar estorbar en nuestro camino, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión. Es un combate espiritual, una lucha por la verdad y la justicia. Estas son las altas esferas donde operan estas huestes espirituales de maldad. En la confusión, en la doctrina, en autoconvencerte o convencerte de que tu vida no está mal, que la Biblia o los pastores a veces son muy estrictos, pero que Dios en realidad es un Dios de amor y que Jesús, yo conocí personas que decían Jesús es socialista, ¿no? Jesús de las calles, Jesús del barrio. Y sí, Jesús puede llegar a todos esos lugares, pero Jesús nunca ha cambiado su esencia. Él es Dios y manifiesta toda la deidad de Dios y los atributos de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura, dice el verso 13. Otra vez, fíjense, en el 11 y en el 13 vuelve a repetir, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Y cuál es el día malo? ¿Hay un día malo? Todos los días son el día malo, el día de maldad. No habla de un día en particular. Habla de la situación espiritual en la que nos encontramos, en el lugar donde estamos. Y Satanás opera en este mundo y todos los días son malos, todos los días él opera con maldad. Y todos los días luchamos nosotros mismos contra nuestra propia maldad, que muchas veces no es externa, sino que está dentro nuestro y todavía seguimos luchando con eso. Pablo recalca que podamos resistir en el día malo y que habiendo acabado todo, estemos firmes. O sea, que no hayamos cedido nuestra posición, que ante la lucha no hayamos retrocedido, que no hayamos movido del lugar. El día malo se refiere a momentos difíciles, pruebas o tiempos de aflicción. Un periodo de adversidad, tentaciones y luchas, donde parece que las fuerzas del mal están en su apogeo y la fe es puesta a prueba. Estos días pueden manifestarse con problemas personales, tentaciones, conflictos, situaciones que desafían la fe y la resistencia. Una vez que hayamos probado todo y hayamos aplicado lo que el Señor nos pide, vístanse de la armadura completa, podremos decir que acá estamos firmes, sí, estamos todavía en la batalla, no nos rendimos. No te rindas. Si estás a punto de rendirte, te animo, no te rindas. La vida es mucho más que tus placeres y no gira en torno a nosotros como a veces pensamos. Muchas veces me he enojado con hermanos en la iglesia y he tenido esta inmadurez de enojarme con hermanos de la iglesia por no valorar, por no venir y darte una palmadita, bien, qué bueno lo que estás haciendo. El Señor está trabajando en mi corazón, se los confieso, y quiere trabajar en el tuyo. Porque sé que hay muchos hermanos que se ofenden fácil, yo era uno de esos, Dios me está cambiando poco a poco, pero cuando entendemos que no somos más que nuestros hermanos y que también dañamos a las personas y que no somos el mejor ejemplo, empezamos a compararnos con Dios y no con los hermanos que tenemos al lado. Y saber que nuestro propósito, nuestra misión, Dios nos las encomienda a cada uno de nosotros y mi batalla no depende al 100% de la batalla del hermano. O sea, mi ministerio, mi servicio, mi don, nada es tuyo, nada es mío, todo es de la iglesia,
todo es para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Segunda Timoteo, ¿me acompañan? A Segunda Timoteo 2, del 1 al 7. Vemos unas palabras que Pablo le dedica a su hijo amado, espiritualmente hablando, a Timoteo. Le dice, si lo tienen, 2 Timoteo 2, del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Ven que Pablo no cambió su mensaje. Y es más, a quien le está escribiendo era uno de los ancianos en la iglesia de Éfeso. Y alguien que estaba atravesando momentos de inseguridad, de aflicciones, de desaliento. Yo sé que hay muchos que se desalientan. Tal vez en este último tiempo han estado atravesando un camino de desaliento y de aflicción y de prueba. Y a veces de no saber encontrarse dónde, qué soy, qué hago. Y primero que nada, el Señor lo que me estuvo hablando en este tiempo es: no te definís por lo que haces. Y la vida digna que quiero que vivas no tiene nada que ver con lo que vos haces. Tiene que ver con quién quiero que seas, a quién quiero que reflejes. El Señor nos va a quitar todo de lo cual nos aferramos y que no sea Él mismo. Porque sabías que podés aferrarte a tus dones, a tu ministerio o a lo que sea que tenés y que te sentís pleno por eso. Estamos equivocados si nuestra plenitud viene de lo que hacemos, porque no tiene nada que ver con estar plenos en Cristo. Estar plenos en el Señor. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esto que ha oído Timoteo de Pablo es el Evangelio mismo, el misterio del Evangelio y la doctrina de los apóstoles. Tú, pues, dice el verso 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos a salir un poco tajeados, un poco, tal vez con alguna herida de guerra, pero la vida es así y hay que sufrir bien. Sufrir bien es por la causa de Cristo. Por la causa de Él vale la pena dar todo, pero no por nuestras causas, que no valen nada, que no nos llevan a ningún lugar, que están opuestas a la voluntad de Dios. Cuando mi causa, mis sueños, mis anhelos no están a la par de lo que Cristo quiere, eso pasa a ser mi miseria, mi condenación, algo que me entorpece el camino, algo que me hace inútil para la batalla. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le pertenecemos a Él. Es algo tan simple pero tan difícil de aceptar. Le pertenecemos a Él. Esta batalla no es nuestra, es de Él. La armadura del creyente. Voy a avanzar más rápido acá, porque sé que todos ya más o menos conocen esto. ¿Cuál es la armadura que el Señor nos pide ponernos? El verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estar ceñidos vuestros lomos significa tener un cinturón que usaba el ejército, y ese cinturón lo que hacía es recoger todas las túnicas y todo lo que estaba suelto, que podía hacer entorpecer la batalla cuerpo a cuerpo. Entonces, ceñirse los lomos o ceñirse era esto: ponerse el cinturón de la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia protege los órganos principales del cuerpo, como el corazón, los pulmones y las entrañas. Y
En el pueblo judío, el corazón simboliza los pensamientos. La coraza de justicia, es decir, entender cómo es la justicia de Dios sobre sus hijos y cómo Él opera en nosotros por medio de su justicia, no la nuestra. Estamos protegidos en nuestros pensamientos, porque conocemos la verdad, porque ya no somos esclavos del pecado, porque Satanás no puede engañarnos tan fácilmente, cada vez le cuesta más. Entonces, ceñanse con la verdad. Ceñirse con la verdad es aferrarse y tener la armadura bien puesta, ¿no? Calzados, el verso 15 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados romanos se ponían como unas botas que tenían unos clavos, con lo que le permitía aferrarse bien al piso y no resbalarse en medio de la batalla. Y a nosotros lo que nos mantiene firmes es el Evangelio de Cristo y saber que ese es el mensaje de poder, como decía Pablo, el poder es el Evangelio. Yo soy un vaso de barro, vos sos un vaso de barro, el poder está en el Evangelio. Es poder para salvación. Así que ese es el mensaje de paz, el mensaje que lleva paz a aquellos que están enemistados con Dios. Y es el motor y tal vez la gasolina que nos impulsa a evangelizar y alcanzar a los perdidos. El verso 17, perdón, me pasé, el 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este escudo es la fe, es la confianza básica, la comunión íntima con Dios, la seguridad que tenemos en esta comunión. Porque creemos en Dios, creemos sus palabras, la tenemos por alta estima, es lo más valioso que tenemos. Como soldado no puedes tener otra cosa que esté en el lugar de la palabra. La palabra es lo más valioso, es suficiente y es lo que revela la deidad. También estaba este escudo, que este escudo estaba cubierto de una especie de cuero que a veces se mojaba y también tenía incrustaciones. Esto permitía que los dardos de fuego se apagaran al entrar en este escudo y se apagaban. No incendiaban, no causaban efecto. Y estos dardos son las tentaciones que vienen constantemente. Las tentaciones externas, internas, que salen de nuestra propia mente a veces. Y el Señor quiere que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Que usemos el escudo de la fe. Que estemos seguros. Protéjanse con el escudo, porque es lo único que apaga los dardos del enemigo. La fe nos protege como un escudo y se basa en el conocimiento de Dios por medio de Cristo y de su palabra, la cual nos prepara para toda buena obra, nos protege de las tentaciones. En Santiago 4, del 5 al 7 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistamos, hermanos, porque estamos seguramente siendo atacados y vendrán más ataques. Esta semana, la armadura no hay que descolgársela apenas llegamos a casa, sino que Dios nos pide disciplina espiritual. Acostumbrarnos a esta armadura y usarla. El 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este escudo nos protege, ya que la cabeza, los pensamientos, es donde más ataca el enemigo, como hablábamos recién.
¿Y qué intenta hacer el enemigo? Además de eso, dice que en aquel tiempo existía una daga que era más personal para el soldado, porque en una mano tenía el escudo y en la otra tenía la daga, ¿no? Pero también había una espada, como en las películas, que era de más de 1 metro, donde había que asirla con 2 manos, y era para herir en el cuerpo y también en la cabeza, de un espadazo en la cabeza. Era lo que generalmente podía dañar con más contundencia, digamos. Y el enemigo tiene esta espada que es de 2 filos, ¿no? En un filo está el desánimo, en otro está la duda. Díganme si no es cierto que cuando estamos mal es porque estamos dudando del Señor, que estamos dudando de su palabra, que estamos dudando de lo que Él va a hacer con nosotros, como iglesia, como miembros de esta iglesia, como hijos de Dios. Entonces pongámonos el yelmo de la salvación y también agarremos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es no solo para ofensa, para atacar, sino también para defenderse. No solo es el escudo, sino también la espada nos defiende de los ataques. Las falsas doctrinas, la falsa teología, las mentiras de Satanás que viene a traer a tu mente, la duda, el desánimo, nos lleva a dudar y pensar que no somos salvos, que nuestros pecados son invencibles, que nunca vamos a cambiar y lograr superar estos pecados. La salvación opera en tres esferas. Una es la esfera pasada, donde Él operó en justificación para sus hijos. La esfera presente es el tiempo de la santificación del creyente, donde ya mora el Espíritu de Dios en él y está siendo transformado cada día. Y la esfera futura es aquella en la cual ya el pecado no dominará y no estará presente. Así que esta esfera futura es la glorificación, cuando estemos con el Señor. Voy a avanzar más adelante en el 2 Timoteo 4, 7 al 8. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me adelanto al verso 18, donde dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y prestemos atención ahí donde dice en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es el modelo de la vida de oración del creyente. En estos versos, el verso 18, tenemos un modelo de cómo Dios nos pide que oremos. Primer punto, toda oración y súplica representa toda la variedad en la oración. Intercesión, oración personal, oración grupal, vigilia, lo que quieren, ayuno. En todo tiempo, dice también. La frecuencia necesaria es todo el tiempo. ¿Y cómo oro todo el tiempo? Si hay momentos en que estoy dormido. Habla de una posición de conexión con Dios, de comunión. En el Espíritu, dice, sumisión necesaria para alinearse y estar sincronizado con Dios y con su voluntad. Si no estoy orando en el Espíritu, yo estoy orando en mi carne y por ende estoy en oposición a lo que Dios quiere. En cambio, si el Espíritu Santo que mora en mí me guía en la oración, siempre voy a estar orando conforme a la voluntad de Dios. Velando describe la manera práctica de vigilancia ante todo lo que está aconteciendo a mi alrededor. Toda perseverancia recalca la actitud de persistencia en la actitud de oración. Persistencia. Continuemos orando, aunque no veamos lo que pedimos, continuemos orando. Y por todos los santos, dice, nos enfocamos en el objeto correcto de nuestra oración. Que nuestras oraciones empiecen a ser menos egoístas y menos para mí y empiecen a ser más para los demás, el cuerpo. ¿A cuántos le preguntaste esta semana cómo estaban?
si podías orar por ellos, por algo. Esa es una actividad que debemos tomarla como propia. Les aseguro que transforma y que logra un efecto espiritual real y que las personas lo agradecen. Yo mismo he estado del otro lado y he sabido que han orado por mí y les puedo asegurar que el Señor responde esas oraciones. Y por último, Pablo les dice, por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fíjense que el propósito de Pablo no era ser reconocido, porque él estaba en una cárcel y ¿quién le iba a reconocer ahí? No era estar cómodo y pedir deleites y placeres, porque él estaba pasando por un momento de prisión. Su objeto era pedir por aquellos que no conocen al Señor para poder predicar con denuedo, con valor, sobre este misterio del Evangelio. Debemos asirnos, aferrarnos a nuestra fuente de vida y poder, el Señor Jesucristo. Sabemos cómo debemos vivir y sabemos a qué nos enfrentamos, porque Satanás se opone al avance del reino de Dios y quiere estorbar el avance. Quiere estorbar. Y va a intentar hacerlo. Les adelanto, eso sí que es un spoiler que nadie quiere escuchar. Deudas, gastos inesperados, enfermedad, tristeza, desolación, un familiar que está pasando por un mal momento y no sabemos cómo ayudarlo. Pero el Señor dice estar firmes, usando la armadura de Dios. Y estas partes, dice así, el cinto de la veracidad, lo cual significa un compromiso. Asirse es compromiso con el Señor. Por ende también con los hermanos y con la iglesia. La coraza de justicia, lo cual es santidad. Esa coraza que nos protege la mente y las emociones, es la santificación diaria, de continuo. El calzado del Evangelio de la paz, lo cual es la confianza en el poder del Señor y su presencia. El escudo de la fe, lo cual es creer en Dios. El casco de la salvación, lo cual es confianza en la salvación que está por venir. Hay una esperanza. Hay una esperanza que se va a cumplir. Dios nos va a salvar perfectamente. Someterse al Señor y equiparnos. Esa es la palabra para hoy, hermanos. Que el Señor pueda hacernos ver esos momentos donde tenemos que asirnos y seamos sabios. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos porque tu presencia está en nuestro corazón. Cristo mismo y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, capacitándonos y haciendo efectivo cada una de estas piezas de la armadura que te pertenecen a ti, Señor. Gracias te damos. En este tiempo nos disponemos en oración para esta semana aplicar todo esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.